Ok, bueno, iniciamos la segunda parte de nuestra clase final de contabilidad. En la primera sesión estuvimos trabajando con respecto a la cuestión de las funciones de tipo exponencial y les decía antes de que se terminara el tiempo de la reunión que vamos a ver el concepto de tasa de interés, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme colocar, a ver, ¿no he duplicado? No. Voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar como título tasa de interés. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa una tasa de interés? Pues bueno, recordemos que una tasa de interés es como como un cierto número que nos indica que vamos nosotros a tener que dar extra por alguna situación que se presente. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a abordarlo desde la perspectiva coloquial. Pensemos que yo voy a sacar un celular en Coppel, en Electra, y evidentemente pues no tengo para pagarlo de manera directa. Es decir, pensemos si el teléfono cuesta 7,000 pesos, no tengo para pagarlo, pero evidentemente las empresas me ofrecen como un plan de financiamiento donde lo voy a ir pagando. Pero estamos todos de acuerdo que si pensemos el teléfono cuesta 7,000, pero si yo lo saco por pagos, al final voy a terminar pagando más de 7,000. Digo, no va a ser 8,000 tampoco, pero sí va a ser 7,000 y un poquito más. Bueno, pues ese poquito más es a lo que le llamamos un interés. Pero a raíz de que viene ese interés, viene a partir de una tasa de interés. En matemáticas y en particular en contabilidad, cuando decimos una tasa de interés, es porque estamos haciendo una proporción de lo que vale realmente el producto entre los pagos que voy a realizar. Y es claro que siempre va a ser un poquito más de lo que yo estoy como asimilando. Es decir, si yo digo, voy a sacar mi teléfono que realmente a precio, como le llaman, de contado, vale 7,000, es claro que voy a pagar 7,000 y un poco más. Entonces, ese poco más proviene justo de la tasa de interés. Entonces, aclaro, también se vale en el caso contrario, porque de pronto, si nosotros invertimos en el banco, pensemos, por ejemplo, en el banco, nos dan como también una cierta tasa donde nosotros vamos ganando y pensemos, si nosotros invertimos 1,000 pesos, quizás nuestro interés o nuestra ganancia será en este caso de 1 peso cada mes o cada año, independientemente de cómo se maneje dicha tasa. Entonces, fíjense bien, en sí el concepto formal, una tasa de interés, es un valor generalmente presentado en porcentaje que indica un incremento sobre una cantidad. Uh-huh. Déjenme ajustarlo. Donde relaciona el precio de un objeto con respecto a la forma de pago. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es importante esta cantidad? Porque, por ejemplo, si yo digo, a ver, José me dice, eh, préstame 100 pesos. Ok, yo te presto los 100 pesos, pero te voy a cobrar un interés en que por cada mes que pase me vas a pagar 5 pesos más. Allí yo he calculado implícitamente una tasa de interés. Es decir, yo fijé que sean 5 pesos más si no me lo paga, por ejemplo, el siguiente mes. Y si así va, a ser otros 5 pesos. Entonces, estamos de acuerdo que al final él va terminando pagar los 100 más ese extra porque no tenía el dinero a tiempo. Entonces, ahora, es evidente que si yo le digo a José, bueno, José, te presto los 100 pesos, pero me vas a pagar una tasa de interés del 500%. ¿Tú lo aceptarías?
No, porque es bastante, está sobrevaluado. Entonces, es claro, y aclaro, esta parte es la cantidad que relaciona el precio de un objeto con respecto a la forma de pago. Yo no puedo asumir una tasa de interés tan alta porque está sobrevaluado o sobrepasa el valor real. Entonces, por ejemplo, siempre que nos están diciendo que vamos a esas tiendas de Coppel o Electra y estamos sacando algo a plazo o a pagos chicos, como les llaman, tenemos siempre que verificar cómo está dada nuestra tasa de interés, porque de otro modo corremos el riesgo de pagar hasta el doble de lo que valía realmente. Entonces, en esa parte hay que cuidar mucho porque la tasa de interés, si bien es cierto, legalmente, la Profeco es la organización que regula esa parte, es decir, la que se encarga de que las empresas o bien algún tipo de empresa no cometa esos abusos, pero también se puede dar de manera como ilegal, porque aclaro, la tasa de interés es un ente matemático que nos indica un pago extra que se tiene que hacer, pero las regulaciones, bueno, ahí ya se dan mediante ciertas instituciones. Pero ¿por qué les comento esto? Bueno, porque, por ejemplo, y en todos los lugares existe los famosos usureros, que son esas personas que dicen, bueno, el banco no te quiso prestar o ninguna empresa quiso, yo te presto, pero su tasa de interés siempre es muy alta. Entonces, ellos te cobran hasta el triple o el quíntuple de la cantidad que tú habías solicitado. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque finalmente sí hay ciertas instituciones que regulan esos pagos para no cometer abusos, pero ustedes saben que en la clandestinidad también se pueden dar. Digo, nosotros quizás no lo aplicamos entre nosotros. Si, por ejemplo, nos dice nuestro vecino, amigo, familiar, ¿me puedes prestar dinero? No le cobramos generalmente interés, simplemente nos piden 500 pesos y nos regresan los 500 pesos. Pero, insisto, formalmente o lo que se tiene que hacer en la práctica es justo el ver la tasa de interés y que evidentemente no sea tan alta. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No, profe, adelante. perfecto. Como tal, la tasa de interés, ustedes lo van a ver en el curso ya formal sobre lo que significa el curso de contabilidad 2 o bien lo van a ver en matemáticas financieras. Si les toca matemáticas financieras, ahí voy a estar otra vez con ustedes porque yo doy ese curso. Entonces, lo que nos interesa ahorita de la tasa de interés es cómo transformarlo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí dice algo sumamente interesante y esto es que se presenta en porcentaje. Entonces, aquí nuestro trabajo o el trabajo de contabilidad uno es justo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Nuestro objetivo es transformar el porcentaje a número. Y ustedes me dirían, a ver, espérate, ¿cómo es posible que tú me indiques que el porcentaje se va a pasar a números si yo entiendo que el porcentaje es un número? Sí, por ejemplo, si yo digo el 5%, es claro que aquí tengo un número, pero lo que estoy diciendo es que lo voy a convertir netamente a un número quitándole este símbolo que indica el porcentaje. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo transformar a porcentaje? Bueno, pues la respuesta es dividir siempre entre 100%. Y aquí sí, y se toman todos los decimales después del punto. Y quizás aquí podríamos entrar en otra interrogante, que sería, ¿y si me salen infinitos números? No se preocupen, para una tasa de interés no son tantos, creo que a lo mucho sobrepasan 3 o 4 cifras después del punto, pero no es así tan extendido. Yo sé que entendemos que hay números que son, por ejemplo, que son infinitos o son números que tienen muchas cifras. Sí se deben de tomar todas, pero en la práctica nada más se asume que se utilizan 3 a 4 cifras después del punto. Entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo donde teníamos el 5%. Entonces déjenme traer una ecuación. Entonces fíjense bien cómo le vamos a hacer. Bueno,
El 5% lo tendríamos nosotros, y déjenme utilizar una flecha, tendríamos que hacer una división. Entonces, porque ahí dice en nuestro, que dice cómo transformar porcentaje, vamos a colocar aquí 5% y aquí abajo 100%. Nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que los porcentajes se tienden a anular, es decir, sería aquí 5 y aquí 100. Lo que estoy diciendo es que esta parte es la que se va a simplificar porque está lo mismo arriba y abajo. Y nada más me va a quedar aquí 5 sobre 100. Voy a utilizar mi calculadora y voy a dividir esta expresión. Y entonces me quedaría 5 entre 100. Nos quedaría, en este caso, 0.05. ¿Dudas hasta aquí? Y ya he transformado al número mi respectivo porcentaje. ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza pregúntenme. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado nada, indíquenmelo, no tengo problemas en esperarlos. Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer entonces algunos ejemplos enfocados en la tasa de interés. Ok. Ok, vamos a transformar a número los siguientes porcentajes. Los voy a poner en colores distintos. Vamos a comenzar con el 3.2%. Entonces, fíjense bien, aquí tendríamos 3.2% y recuerden, siempre se va a dividir entre el 100%. Eso es siempre. Entonces, aquí nos va a quedar 3.2 entre 100, ¿vale? Que es lo único que quedaría. Y al final, recuerden, se va a tener que dividir 3.2 entre 100, nos quedaría 0.032, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, excelente. Vamos a hacer otro ejemplo y déjenme ponerlo en color verde. Pensemos que ahora tengamos el 76%. Y entonces, recordemos aquí, va a quedar 76 sobre 100. Y ojo, tendríamos acá que va a ser 76 y aquí abajo el 100. Entonces, esto es igual, nos quedaría 76 entre 100, va a ser 0.76. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, excelente. Vamos al siguiente. Si yo tengo el 0.3%, recordemos que aquí va a ser 0.3% entre el 100% y ojo, aquí me quedaría como 0.3 entre 100. Y esto va a quedar igual, tendríamos 0.3 entre 100, me quedaría 0.003, ¿vale? ¿Dudas? Si les salió un resultado distinto, háganmelo saber. Ok. Déjenme poner una línea divisora a fin de separar mi trabajo. Ahí está.
¿Ok? Y déjenme acá, voy a colocar otro ejemplo. Fíjense bien, lo voy a denotar en color morado y supongamos que ahora tengamos 7.5%. Entonces aquí nos quedaría 7.5 entre 100, lo cual nos quedaría aquí 7.5. Se eliminaron los símbolos de porcentaje y entonces nos quedaría 7.5 entre 100. Tendríamos que hacer 0.075. ¿Vale? ¿Dudas? Excelente. Bueno, vamos a ponerlo ahora en color rosa y vamos a calcular ahora el 43.5%, lo cual aquí tendríamos 43.5% entre el 100% y recuerden que aquí me quedaría 43.5 sobre 100 y ojo, tendríamos aquí que al realizar la división va a ser 43.5 sobre 100, va a ser 0.435. Reitero, en la parte en la cual les comentaba, debemos de colocar aquí solamente para tasa de interés, se colocan todos los decimales que aparecen en calculadora. Y si ya se dieron cuenta, a lo sumo son 3, que bueno, ahorita hemos tenido, pero también puede ser cuestión de 4 decimales después del punto, ¿vale? Por ejemplo, en este último que voy a hacer, déjenme colocarlo en color rojo y supongamos que aquí tengamos 72.38%. Entonces, ojo, tendríamos que esto va a ser 72.38% sobre 100 y me quedaría aquí 72.38 sobre 100, lo cual me quedaría igual, sería 72.38 entre 100, me quedaría, lo que les decía, las 4 cifras después del punto, sería en este caso como 0.7238. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok, excelente. Bien, terminen de anotarlo para que podamos continuar. Cualquier duda, insisto, con toda confianza, háganmelo saber. Ok, en lo que lo van anotando, déjenme subir el primer video de nuestra clase. Ok, bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Muy bien. Continuamos entonces. Una de las cosas que debemos de entender con respecto a la tasa de interés son las unidades de tiempo, porque en cursos más avanzados de contabilidad, incluso como les anticipaba también en matemáticas financieras, tenemos que relacionar la parte del tiempo con la tasa de interés. Y es válido porque si de pronto lo pensamos desde la perspectiva de un ejemplo cotidiano, el que yo vaya a sacar algo a Coppel o Electra, evidentemente nos dicen, vas a pagar cierto porcentaje a cierto tiempo, es decir, nos fijan un tiempo para ir pagando de manera, como se dice de manera coloquial, el ir pagando de manera, ay, se me fue la palabra, pero es de manera cumplida cada vez que me toca la parte del pago. Entonces, el ser una persona le llaman moral. Entonces, bueno, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva y vamos a conocer algunas unidades de tiempo. Ok,
En contabilidad, entre las unidades de tiempo que debemos de verificar, y vamos a hacer como una especie de lista, serán las siguientes. A ver. Ok. Por ejemplo, nosotros podemos decir que un año es igual a ver, déjenme lo pongo así en términos de un equivalente, es igual a 12 meses, ¿vale? Que ese es como el más usual, es el que siempre tenemos. Enseguida podríamos tener que un año es igual a 2 semestres. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un semestre? 6 meses. Exactamente, 6 meses, ¿vale? Ok, ya que hablamos de los semestres, por ejemplo, si yo digo un trimestre, ¿cuántos meses tendrá? 3 meses. 3 meses, muy bien. Si digo un cuatrimestre, 4. exactamente. Y ahora vamos a relacionarlo con respecto a los años. A ver, un año, ¿cuántos trimestres tiene? 4. 4. Entonces, un año es equivalente a 4 trimestres, ¿vale? Al tiempo que un año también es equivalente a ¿cuántos cuatrimestres? 3. 3. ¿Ok? Por ejemplo, el famoso bimestre. ¿A qué es igual un bimestre? 2. 2 meses, ¿vale? Y entonces, al año, ¿cuántos bimestres va a haber? 6. 6. ¿Mm? ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué hacemos enseguida, por ejemplo? ¿Qué otra unidad tenemos? Por ejemplo, una quincena. 15 días. 15 días, ¿ok? Muy bien, perfecto. ¿Un mes? ¿A cuántos días equivale? 31. Dependiendo si son 29, 30, 31, 32. Exactamente. Fíjense cómo aquí tenemos como una discrepancia entre que puede ser 28 días, 29 si es que cae en febrero y es año bisiesto, si es 30 días o 31. En matemáticas, para no complicarnos, que evidentemente pensemos eso va a generar errores, eso estoy consciente. ¿Por qué? Porque mayormente tenemos meses que duran 30, 31 y febrero que dura 28, salvo que sea bisiesto que duraría 29. Pero en matemáticas, para no complicarnos en qué mes estamos, se va a entender que un mes es equivalente a 30 días. ¿Dudas? Así es como lo tenemos que manejar. Entonces, de pronto, si en cursos más avanzados de contabilidad o de administración les dicen, ¿a qué es igual un mes? Con toda seguridad es igual a 30 días. Salvo que el problema que tengan en esas materias diga, estamos en el mes de mayo. Evidentemente, ya como nos están dando una especificación todavía más particular, tendríamos que considerar que serían 31 días. Pero si no nos especifican los meses, entonces nosotros podemos asumir libremente que van a ser 30 días, ¿vale? ¿Dudas? Y aquí metemos el otro concepto que diríamos que un mes también es igual a 2 quincenas, ¿vale? ¿Dudas? Ok, déjenme hacer un poquito más pequeña la letra. Pregunta, ¿en tamaño 16 se sigue viendo bien o ya se distorsionó? Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto. Y entonces, si ya sabemos que en un año hay 12 meses, en un año, ¿cuántas quincenas habrá? 24. 24, exactamente. Entonces, en un año habrá 24 quincenas, ¿vale? Y esas son las unidades de tiempo que son las más usuales dentro del contexto de la contabilidad, ¿vale? Entonces, anótenlas por favor para que podamos continuar y ahorita vamos a relacionar la tasa de interés con respecto a las unidades del tiempo, ¿vale?
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo. Ok, continuamos entonces. Bueno, entonces ya tenemos estas unidades de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se relacionan las unidades de tiempo? Vamos a poner aquí tasa de interés versus el tiempo. Bueno, para ir relacionando esta parte, lo primero que vamos a entender es que en la tasa de interés, y así lo voy a poner, en la tasa de interés se sabe que proviene de dos tipos de interés. Bueno, entonces aquí hay dos tipos de interés. El primero de ellos es el interés simple. Que el interés simple lo que se refiere es el pago que se hace extra por un bien o servicio, pero se respeta al paso del tiempo el mismo, ¿sale? Es decir, que si, por ejemplo, pensemos, Paula, yo le presté 100 pesos y ella me dice, te lo voy a pagar en 10 días, entonces yo le digo, sí, está bien, pero por cada día te voy a cobrar 50 centavos. Entonces, aclaro, allí, en ese caso, pues cada vez que pase cada día siempre se va a ir respetando 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Es decir, no va a cambiar ese interés que yo le estoy cobrando. Que caso contrario es el otro tipo de interés que tenemos, que es el interés compuesto. Aquí anotamos, es el pago que se hace extra por un bien o servicio, pero cambiando acorde al tiempo el mismo, ¿sale? Es decir, el mismo pago. Es decir, por ejemplo, si regresamos al ejemplo donde yo presté 100 pesos, entonces yo puedo decir que en un interés compuesto, yo le puedo decir a Paula, ok, me los vas a terminar de pagar en 10 días, pero el primer día te voy a cobrar 50 centavos extra. Pero en el segundo día ya no van a ser 50, sino van a ser 10 centavos más. Entonces ya no van a ser el siguiente 50, sino ahora van a ser 60 centavos. Al siguiente día van a ser 70 centavos y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde el interés compuesto se le va subiendo, es decir, es como más, por decirlo así, es como menos, es el que es el más injusto, si lo ponemos desde esa perspectiva, el interés compuesto. Y ese es el que utilizan mayormente las empresas. Siempre nos están hablando de interés compuesto, más no de interés simple. ¿Sale? Por ejemplo, un claro donde se ve el interés simple son las famosas tandas, porque siempre es el mismo pago de manera periódica. Ya saben que en las tandas siempre, según es una manera de ahorrar dinero, aunque hoy en día ya no son muy funcionales, pero lo que se hace es hacer como 10, 15, 20 números, y entonces siempre es el mismo pago con respecto al número que les toque. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la diferencia entre cada uno de los tipos de interés? Ok. Ahora, fíjense bien, en el interés simple, para conectarlo con respecto al tiempo, no hay mucho porque finalmente son como los ejemplos que hicimos aquí. Es decir, nos dan una cierta tasa de interés, nosotros dividimos entre 100 y se acabó el problema. Pero en un interés compuesto, sí es un poquito más delicado, ¿sale? Entonces, fíjense bien, déjenme anotar aquí. Abordaremos la conexión entre el tiempo y la tasa de interés con el interés compuesto y se reconocerá por la expresión, lo voy a poner entre, ay, se me fueron el nombre de estas dos comillas, sí se llama comillas, por la expresión capitalizable. Así lo vamos a reconocer
cuando vayamos a reconocer la conexión de interés con respecto al tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. ¿Y cuál sería como nuestra fórmula sí, sería como nuestra fórmula para reconocerlo? Siempre vamos a colocar aquí tasa de interés. Voy a poner el signo de más, aludiendo a que aquí hay un número que es tasa de interés. Vamos a escribir la palabra anual, capitalizable, que es lo que yo les decía, cómo lo vamos a reconocer. Y finalmente aquí viene otro periodo de tiempo. ¿Dudas? Déjame ponerlo en medio y lo voy a escribir en color azul. ¿Vale? Entonces, así es como se reconoce la conexión entre la tasa de interés versus el tiempo. Ahorita vamos a hacer ejemplos alusivos para que no quede así como solamente en palabras qué significa, sino nosotros vamos a calcular. ¿Vale? Bien, ¿preguntas? No, profe. Muy bien. Insisto, cualquier duda con toda confianza. Digo, quizás ustedes dirán, ¿por qué es tan incisivo? Bueno, porque como esos son los últimos temas que voy a incluir en el examen y ya no hay tareas, solamente es con lo que tengan en las notas y el video, ¿vale? Recuerden que en términos de las definiciones, que tenemos muchos con respecto a la parte de los conceptos básicos de contabilidad, y ahorita estamos agregando la parte de tasa de interés y que hay dos tipos de interés, vienen en el examen, es claro, pero recuerden que viene parafraseado. Es decir, por ejemplo, en el concepto de interés simple, que dice es el pago que se hace extra por un bien o servicio, pero se respeta el paso del tiempo el mismo. Yo lo puedo parafrasear diciendo, es el interés en el cual siempre se mantiene aunque pase un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo que estoy diciendo lo mismo, pero en otras palabras? Entonces, así son los conceptos que voy a manejar en teoría. Entonces, nuestra estrategia debe de ser así, de tal manera que reconozcamos que se trata de lo mismo, pero dicho en otro tipo de expresiones. ¿Vale? ¿Dudas con respecto al comentario que acabo de mencionar? ¿No? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, vamos a algunos ejemplos. Bueno, fíjense bien. A ver, los voy a enumerar. Número 1, vamos a poner, a ver, así lo vamos a colocar, 24% anual capitalizable trimestralmente. Entonces, fíjense bien lo que quiero decir con este ejemplo. Y voy a traer una ecuación. A ver, lo primero que yo sé, y algo elemental que ya conozco, es la transformación del porcentaje en términos numéricos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí está 24. Y tendríamos que aquí va a ser 24% entre el 100%, resultando 24 dividido entre 100, y esto me quedaría al dividir 0.24, ¿vale? Eso es lo único que nosotros sabemos con respecto a que pasamos una tasa de interés a un número. Ahí está, eso es 0.24. Pero tenemos algo extra, y ese algo extra es esta parte que me dice anual capitalizable trimestralmente. Ok, bueno. Aquí nos está diciendo que se va a pagar 24% al año, pero se capitaliza, es decir, se reparte de manera trimestral, ¿vale? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuántos trimestres hay en un año? Y entonces, si regresamos a nuestra tabla, sabemos que en un trimestre, bueno, hay 4 trimestres en un año, ¿sí o no? ¿Dudas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar esta expresión que ya estaba dada en términos de número y lo vamos a dividir
entre la cantidad de trimestres que hay al año, que estamos de acuerdo que sería 4. ¿Preguntas? Y al hacer esta nueva división, nos quedaría 0.24 entre 4, nos quedaría 0.06. Aquí también cabe mencionar que se utiliza el mismo parámetro que la tasa de interés, es decir, que se van a tener que colocar todos los decimales asociados, ¿vale? Y de igual manera, como les comentaba, generalmente son de 3 a 4 los que nos generan. ¿Dudas hasta aquí con este ejemplo? Ok, excelente. Bien, déjenme hacer el siguiente. Ok, número 2, vamos a colocar 36% anual capitalizable quincenalmente. ¿Mm? Ok, déjenme cambiarlo de color. Ahí está. Y vamos a tomar esta ecuación que también vamos a tener que cambiar de color. Espérame, porque esto lo puse igualito que la palabra de ejemplo, lo voy a poner en color rosa. Ok. Bueno, fíjense bien, voy a colocar aquí en color morado y tendríamos aquí 36%, vamos a transformarlo y nos quedaría 36% sobre 100, quedando en este caso como 36 sobre 100 y tendríamos que la división va a ser 0.36. Y ahora nos preguntamos cuántas quincenas hay en un año. Entonces, eso ya lo teníamos. Sabemos que en un año hay 24 quincenas, que era lo que estábamos aquí viendo. Entonces, vamos a tener que dividir 0.36 entre 24 y esto nos quedaría, déjenme poner 0.36 entre 24 y nos quedaría 0.015. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Y así es como transformamos esa expresión a términos numéricos, porque recuerden, nosotros estamos viendo todo desde la perspectiva numérica, ¿vale? Bien, tengo menos de un minuto, voy a reiniciar la sesión y ahorita continuamos con nuestra sesión 3 de la clase final de contabilidad. Recuerden ingresar por el mismo enlace, ¿vale? Gracias.